Hola, hoy vamos a hablar sobre la conformidad y la obediencia, que son dos conceptos muy importantes en la psicología social porque nos ayudan a entender cómo las personas responden a las presiones sociales. Para ilustrar estos conceptos, presentaremos el caso de la prisión de Abu Ghraib, un ejemplo impactante de cómo la obediencia a la autoridad y la conformidad grupal pueden llevar a comportamientos extremos. Para empezar, ¿qué es la conformidad? Según Myers, la conformidad es un cambio en comportamiento o creencias como resultado de la presión grupal real o imaginaria. Entonces, para decirlo en una manera más fácil, en respuesta a la presión grupal real o percibida, el individuo modifica su comportamiento y o sus creencias. Podemos distinguir varios tipos de conformidad. La aceptación, que es una forma de conformidad donde el individuo se conforma a la presión social porque realmente cree que las acciones del grupo son correctas. Pero hay también el acatamiento que, al contrario de la aceptación, corresponde al hecho de conformarse a la presión social, a la presión grupal, sin creer en lo que se pide de hacer explícitamente o implícitamente. Hay también un tipo de acatamiento que se llama la obediencia y que corresponde al hecho de someterse a una orden recibida. Dado que la conformidad puede manifestarse de diferentes maneras, es importante preguntarse cuáles son los factores que la favorecen. En el libro Psicología Social, Myers menciona 6 factores que predicen el fenómeno de conformidad en un grupo. Para empezar, hay el tamaño del grupo. Myers explica que los individuos en grupos de 3 a 5 personas tienen más probabilidades de conformarse que en grupos más grandes o más pequeños. Después hay también la respuesta pública. Según Myers, los individuos tienden a conformarse más cuando están en público que en privado. Esto se puede observar, por ejemplo, en la película llamada 12 hombres enojados de Sidney Lumet. En esta película, 12 hombres americanos de los Estados Unidos forman parte de un jurado y deben decidir un veredicto por unanimidad. Al dar su respuesta en voz alta, todos parecen estar a favor de condenar al acusado, pero cuando expresan su opinión de forma anónima en un papel, se revela que uno de ellos en realidad estaba en desacuerdo, pero no se había atrevido a decirlo en público. Como factores que predicen la conformidad, hay también la unanimidad. Myers explica que cuando en un grupo una primera persona expresa una opinión contraria a la opinión mayoritaria, la presión grupal pierde fuerza. Una vez más, la película 12 hombres enojados es una excelente ilustración de esto. Al principio, ningún miembro del jurado se pronunciaba a favor del acusado, pero bastó con que una persona expresara sus dudas para que, de repente, otros también se manifestaran y se atrevieran a decir que no estaban seguros de su culpabilidad. Um, un otro factor que predice la conformidad es también la cohesión. Myers dice que en un grupo con mucha cohesión es más probable que sus miembros se conformen entre sí. Esos individuos también tendrán que confiar más en los miembros de su grupo que en los otros que no son partes de su grupo. Un otro factor es también el estatus social. Las personas con un estatus social más elevado, por ejemplo debido a su profesión, su edad, su rol social, ejercen una gran influencia sobre los miembros de su grupo, quienes tienden a conformarse a sus expectativas. Y para concluir, el último factor es el compromiso previo. Según Myers, si una persona hace un compromiso en público, es muy probable que se conforme a lo que ha dicho, incluso si cambia de opinión, por miedo a no cumplir con lo que se ha comprometido públicamente. El caso de la prisión de Abu Ghraib, bueno, el caso presenta cómo se relaciona directamente la gran violación de derechos humanos cometidos por soldados
en este caso estadounidenses, con la situación de guerra que había con Irak. En esta violación de derechos se pueden ver representados abusos, torturas, humillaciones, entre otras cosas para los prisioneros iraquíes, y esto ocurrió en los años 2003 y 2004. Cuando esto empezó en el 2003, en el año 2003 Estados Unidos tomó el control de la prisión y la usó para detener sospechosos de terrorismo y así tener también prisioneros de guerra en la prisión. A estos prisioneros y los sospechosos se les infligían prácticas como torturas físicas, golpizas, amenazas para intimidarlos, privarlos del sueño y de comida, desnudez forzada y abuso sexual, humillaciones culturales y religiosas, entre otras cosas. Este tipo de prácticas y situaciones, pues, los prisioneros se dieron a conocer a nivel global por parte del periódico de un periódico y un programa, el periódico The New Yorker y el programa 60 Minutes 2. Y aquí se expusieron cómo los soldados estadounidenses infringían estas prácticas, bueno, hacían estas prácticas con los prisioneros. Y bueno, en algunas de las imágenes se mostraban a los soldados estadounidenses sonriendo mientras hacían tales actividades. Y bueno, estas imágenes tuvieron un impacto a nivel global y tal fue el impacto que muchos grupos de derechos humanos como gobiernos de países exigieron justicia y condenaron a las acciones del ejército de los Estados Unidos. Y ante esto, el gobierno de Estados Unidos afirmó que la política del ejército no era representada de tal manera y que iban a hacer lo posible por identificar a los responsables dentro del ejército para condenarlos a pena de años de prisión y bueno, o dados de baja del ejército. Pero las investigaciones nunca escalaron a altos mandos y se permitieron y toleraron esta clase de abusos en contra de los derechos humanos de personas de Irak. Ese es el contexto. En cuanto a la reflexión que tenemos con los conceptos que se presentan en el caso, los conceptos de conformidad y obediencia, bueno, empezando por la base, que es la definición de la conformidad, que se dice, como ya dijimos anteriormente, que se presenta un cambio de comportamiento o creencias como resultado de la presión grupal, real o imaginaria. Aquí en este caso se puede ver reflejado el cambio de la realidad por el contexto que se estaba viviendo desde el punto de vista de los prisioneros. O sea, Estados Unidos llegó a imponer autoridad en Irak y apropiarse de un establecimiento iraquí, en este caso la prisión, además de forzar a la gente a hacer cosas que estuvieran en contra de su propia dignidad, privándolos de la libertad, como con armas y obligándolos a la fuerza a hacer esas cosas, os digo, las cosas que estaban haciendo. Por esta parte se presenta la legitimidad de la autoridad a la fuerza y se manifestaba y perduraba con miedo, intimidación, humillaciones y agresiones, como ya dije. Dentro de la conformidad pudo existir el acatamiento también, porque se puede identificar que se busca, o sea, bueno, se evitaba obviamente sufrir las agresiones y prácticas que los soldados estaban dispuestos a causar de esta manera a los prisioneros y percibían como, bueno, los prisioneros percibían como única opción hacer lo que se les pedía con tal de pues no sufrir más. Según el documental, los abusos en Abu Ghraib dieron resultado en una combinación de diferentes factores, desde un sistema de deshumanización, abuso de poder y desobediencia a las normas éticas. A través de la deshumanización se convirtió en una práctica que justificaba los abusos y la despersonalización de los prisioneros junto con la cultura militar que prioriza la obediencia a las órdenes por encima de la ética. El documental pues también destaca cómo la falta de supervisión y el aislamiento de los abusos pues contribuyeron a la violencia. El contexto de la guerra fue cuando se justificaba la lucha contra el terrorismo a toda costa y se hizo que muchos soldados pues consideraran que las normas internacionales de los derechos humanos pues no aplicaban en este caso. Esa deshumanización y el énfasis en la obediencia sin cuestionamiento crearon claramente una atmósfera en la cual los abusos se consideraron una práctica aceptada y claramente necesaria para obtener información de los prisioneros sin que se tomara en cuenta las consecuencias a nivel moral como a nivel legal. Desde la psicología social, los factores que influyeron en el comportamiento de los soldados fueron la deshumanización de los prisioneros, que fue cuando los prisioneros fueron tratados como objetos o enemigos o incluso terroristas, lo que facilitó la violencia hacia ellos justificando el abuso. Por segundo, fue la obediencia a la autoridad, que fue cuando los soldados obedecieron a las órdenes de sus jefes sin cuestionarlas,
mostrando cómo la obediencia puede prevalecer sobre la moralidad personal. La tercera fue la presión del grupo, que fue cuando la conformidad de las normas del grupo y la necesidad de ser aceptados por los diferentes compañeros que llevaron a muchos soldados a participar en los actos que pues normalmente se consideraban inaceptables en ese entonces. Y por último, la complicidad moral, que fue en muchos casos cuando los soldados no eran completamente conscientes de la gravedad de las cosas que estaban haciendo y sus acciones, ya que estas fueron justificando dentro de un marco de obediencia y de autoridad. En conclusión, el caso de la prisión de Abu Ghraib es impactante cómo la conformidad y la obediencia pueden llevar al comportamiento extremo e incluso a la violación graves de los derechos humanos. Y a través de la conformidad grupal y la obediencia a la autoridad, los soldados no solo se alinearon pues a las órdenes de sus superiores, sino que pues también a la deshumanización a los prisioneros, justificando abusos y torturas. La prisión social dentro del grupo y la cultura militar centrada en la obediencia absoluta contribuyeron también pues, a que estas acciones inaceptables fueran toleradas y cometidas. En este caso de la prisión, es evidente que aunque los individuos puedan ser conscientes sobre lo que están haciendo y la moralidad de sus actos, pues tienen varios factores como el poder de la autoridad, la presión grupal, la deshumanización y la despersonalización, que pues obviamente pueden alterar su comportamiento, llevándolos a actuar de manera contraria a sus propios principios. Y este fenómeno pues no solo destaca la importancia de cuestionar la autoridad y las normas sociales impuestas, pues sino también llevan a la necesidad de promover la cultura que valora la ética y la humanidad por encima de la conformidad ciega y la obediencia.